Dice la palabra del Señor en Jeremías 2. Voy a comenzar en el versículo 10, de 10 al 13. Dice, ¿por qué pasar a las costas de Cuitim y mirar y enviar a Cedar y considerar cuidadosamente y ver si ha hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice la palabra del Señor. ¿Quién dice amén, verdad? Me voy a concentrar. Thank you, guys. No los diré. Me voy a concentrar, hermano. Siéntese, tome asiento. En el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua, dijo el Señor, ¿verdad? Dijo en su palabra. Jeremías, como profeta en esos tiempos, hermano, estaba advirtiendo al pueblo de Dios la cautividad. Estaba advirtiéndole al pueblo del Señor que venía una nación poderosa y venía sobre ellos. Y venía para llevárselos, ¿verdad? Cautivos. Muchos conocen la historia de que se fueron a Babilonia, fueron esclavos. Pero pocas veces hablamos del por qué. ¿Por qué Jeremías caminaba por el pueblo ahí en Judá? Caminaba ahí entre el pueblo del Señor, llorando, lamentando, advirtiéndole al pueblo del Señor que se arrepintiera. Pero el pueblo no quiso escuchar. Podemos leer, ¿verdad? No acabaríamos el libro de Jeremías ni en una hora ni en días. Cuando él les advertía y aún así les decía, párense en las esquinas, pregunten por las sendas antiguas y regresen. Mas ellos dijeron, no regresamos, no queremos. Y así pasó el tiempo y Jeremías por mucho tiempo le habló al pueblo del Señor, pero no le quisieron escuchar. ¿Y cuánta falta le hace al pueblo de Dios en este tiempo, en estos tiempos, aún desde hace tiempo atrás, que la palabra, tal y como está escrita, se nos viese y se nos predique el día de hoy? Porque el pecado no deja de ser pecado. Porque la falta y la abominación que hemos hecho ante los ojos de Jehová tiene que ser declarada, hermanos, aquí, en la casa de Dios primeramente. ¿Para qué? Para que no seamos consumidos, para que no estemos en esclavitud como el pueblo de Dios fue esclavizado por no querer escuchar la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Por muchas otras tiempos atrás, en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo fue liberado de Egipto, liberó, ¿verdad? Era libre, gozaba de las bendiciones de Dios completamente. Dios era el proveedor, ¿verdad? Estaban en el desierto, el Señor proveía maná del cielo todos los días, recogían su comida todos los días, les daba para que vivieran. Era su luz de noche, dice, ¿verdad? Porque la columna que los alumbraba era la presencia del Señor. De día, la misma, el Señor estaba allí. Nunca los abandonó, nunca los dejó, y aún así el pueblo se rebeló. El pueblo abandonó al Señor y vino el castigo. Muchos decimos que Dios no castiga. Dios reprende, hermano, Dios castiga. Aquel que el Señor ama, aquel que es su hijo, Dios reprende, Dios castiga. En amor, para darnos una lección. Y así el pueblo, ¿verdad? Sabemos que pecó, cayó, y aún así el Señor los perdonó. Los perdonó. Llegan a un tiempo, ¿verdad? Ahora, después de Moisés viene Josué. Y ahí con Josué se tiene que tomar una decisión. No voy a hablar de Josué, pero sí es bien importante, hermano. Yo le decía a un hermano, ay, a las mujeres cómo somos, hablamos de todo y de todo a la vez.
incluimos todo para que no se nos pierda nadita. Y como yo soy mujer, yo voy a incluir de todo y todo, que al cabo la palabra del Señor es palabra de Dios. Pero cuando llegaron el tiempo de Josué, ¿se acuerdan de ese versículo de yo y mi casa serviremos a Jehová, verdad? Que es famoso y todos lo recitamos y lo ponemos en la casa y no lo quisiéramos colgar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando el pueblo del Señor iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? A la tierra que ya se les había prometido, Josué ahorita le podemos entender, los retó, ¿verdad? Los tenía al frente, él era el líder. Él era el líder. Y les hizo la pregunta: ¿a quién van a servir a ustedes? ¿A quién van a servir? ¿A cuál Dios van a servir ustedes? ¿Al Dios de sus antepasados, allá donde habían pecado, donde ellos habían dejado al Señor por ir tras otros dioses? Les estaba preguntando. ¿Van a servir a aquel Dios que tus padres sirvieron? Muchos de nosotros venimos de otros dioses que no tienen vida. Cuando vinimos a conocer al Señor vivo, dejamos esos dioses. Y Dios nos está preguntando, así como Josué le pregunté: ¿a quién vas a servir tú? ¿Al Dios que sirvieron tus antepasados? O sea, nuestros padres, nuestras generaciones pasadas. ¿O al Dios de los amorreos, en cuál tierra tú estás hoy? ¿Dónde estamos nosotros, aunque estemos aquí en la tierra donde pensamos que fluye leche y miel, que es los Estados Unidos, donde no le sirven al Dios vivo que le servimos tú y yo? Vamos a tener que tomar una decisión y hemos llegado al punto de tomar esa decisión. ¿A quién le vas a servir tú? ¿Al Dios que hoy le están sirviendo en la tierra donde tú estás? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Yo y mi casa, tú personalmente en tu corazón, ¿a cuál Dios le vas a servir? Así es como Josué le dijo al pueblo del Señor: yo y mi casa serviremos a Jehová, mas no sé ustedes a quién han de servir, ¿verdad? Y la historia continúa, hermanos. Entran a la tierra prometida, ¿verdad? Y todo está bien, y todo le va bien, y todo está bien. Pero ¿qué pasa? Que ahí donde están rodeados de las naciones, ¿verdad? Ahí lo dice en el versículo 10, dice: porque pasar a las costas de Cuitim y Mirar y enviar a Cedar. Cuitim y Cedar eran islas que estaban alrededor, que se dice que pertenecían al Imperio Romano. No eran cristianas, eran paganas, eran tenían toda clase de dioses, ¿verdad? Todos los dioses de Canaán que sabemos, ¿verdad? Que son dioses que le servían a Baales, dioses de la sexualidad, que buscaban satisfacer el placer de la carne del ser humano. Y se empezaron a mezclar. Empezaron a ir allá a buscar otros dioses cuando tenían al Dios vivo, al Dios que proveía todo, al Dios que les daba maná del cielo, al Dios que había abierto el mar para que ellos pasaran en seco. Todo se les fue olvidando y fueron en busca de otros dioses. Dioses que no tienen vida. Y dice la palabra en el 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, dice el Señor. Lo dejaron a él por ir tras los dioses ajenos. Dejar significa abandonar, renunciar, desechar, soltar. Y eso es lo que hizo el pueblo de Dios. Abandonaron al Dios vivo, que era la vida, al Dios que los había librado, mi hermano, al Dios que los había protegido cuando Él había sido el que había estado con ellos en el desierto. En el desierto donde no hay nada, Dios proveía para ellos. Y aún así lo abandonaron, dice la palabra. Ellos habían abandonado la fuente de agua viva. Aquí la fuente de agua viva sabemos que es símbolo de la vida. Sabemos que en la agua está la vida, ¿verdad? Es un manantial. Cuando dice fuentes de agua viva se refiere a manantiales, a ríos que corren. No agua que está atorada en un solo lugar, sino agua que se mueve, que no está, ¿verdad? Allí, que dice que son ríos que se mueven. Fuentes que fluye, ¿verdad? El agua simboliza la vida. La conocemos como la fuente de la vida, aún aquí. Tercera, cuarta parte del planeta está constituido de agua.
55 a 78% de nuestro cuerpo está constituido de agua. Esa es la vida. Allí está la vida. Y sin ella nos morimos, hermanos. Sin ella se acaba la vida vegetal. Se acaba la vida que existe en la naturaleza. No podemos resistir sin agua. Y sabemos que el agua está escasa en algunos países, ¿verdad? En el Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de vida, que es Cristo Jesús. El pueblo de Dios había rechazado ese manantial de vida. La idolatría había sido el pecado más grande que el pueblo de Dios estaba haciendo, porque se habían ido tras los dioses ajenos, tras los baales, tras los dioses de madera, dioses hechos de palo que no tienen vida. Las mujeres le lloraban y les pedían a estos dioses, aun cuando no podían, ¿verdad?, procrear, que no podían salir embarazadas. En vez de ir y como Ana, ¿verdad?, humillarse ante la presencia del Señor, se iban ante las estatuas del Baal y le lloraban y le pedían que salieran embarazadas. Se habían olvidado y habían rechazado al Dios vivo. La idolatría los tenía cegados porque había cautivado sus corazones. Ellos ya preferían hacer rituales, sacrificios, mandas a los dioses falsos, cuando el Dios vivo nos lo da todo y gratuitamente, dice la palabra, ¿verdad? Que Él no nos cobra. Y aún así lo desecharon. Preferían ir a pagar a un Dios falso que humillarse ante la presencia del Dios Todopoderoso. Está tremendo, hermano. Allí en esas ciudades que los rodeaban, ¿verdad?, en esas islas donde adoraban dioses muertos, allí mismo traicionaban al Dios vivo. Allí mismo el pueblo de Dios, el que conocía y había visto las maravillas del Señor, allí mismo le iba y le era infiel a su Dios. Allí mismo. Y no obstante, sabemos que después no nada más allá, sino que se lo fueron trayendo adentro. Se lo fueron trayendo adentro de la ciudad. Ni los muros los detuvieron, ni las puertas. Ellos trajeron a los dioses falsos. Y si le digo, si yo fuera usted, yo fuera y leyera todo el libro de Jeremías. Y ahí podemos ver que eran los mismos sacerdotes, los mismos obispos, los mismos líderes de los templos, que adentro del templo de Dios habían corrompido aún el templo del Señor. ¿Por qué? Porque en la desesperación se nos olvida la fe que tenemos. Se nos olvida lo que significa tener fe sin mirar. Que fe es creer en lo que no se ve, como si fuera. Ellos querían ver, pero aún los sacerdotes se desviaron y querían mirar esas estatuas para saber que alguien, yo creo, los estaba mirando sabiendo que están muertos. Yo creo sentían que, ya ve como uno, no es lo mismo estar por teléfono que estar en persona, porque lo digo, ¿qué me estará haciendo caras? O algo, ¿verdad? A lo mejor tiene el teléfono allá en un lado y yo me ponen la speaker y tú andas acá haciendo cosas y piensas que están ahí atentos. No estamos, hermano. Es como que así es el ser humano, ¿verdad? Y así el pueblo del Señor, no, pues no miramos a Dios. Pues agarra un palo y píntale ojos y ponlo ahí, y la gente venía y empezó a venir. Y el pueblo se fue corrompiendo. Pero Dios había mandado a este profeta para que levantara al pueblo, lo advirtiera, que se arrepintiera. Pero el pueblo no quiso escuchar. Dice la palabra en ese mismo, en el 13, ¿verdad? Dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ellos dejaron los ríos, los manantiales por agua estancada en pozos, agua que sabemos que con el tiempo se iba a ir contaminando, de toda clase de bacterias, de toda clase de hongo, hasta le salen como pescaditos, ¿verdad? Cuando usted pone agua en una olla. Allá en México, yo me acuerdo que a los tambos esos de la basura, bueno, allá de los de la basura, los enjarraban y los llenaban de agua. A veces nos bañábamos ahí.
Y de repente, ya con el tiempo, yo no sé, pues yo estaba muy chiquita, empezaban a salir como que eran renacuajos, se dice, más o menos, vea, y los íbamos, mirábamos uno y parecían sapitos, se movían y se movían, pero necesitaban el agua para regar las matas, pues más que nada las mujeres de allá nos gustaban, no, a mí me gustan todavía, les gustaba mucho regar, eso tenían que guardar su agua, porque en aquel tiempo pues no, la manguera, el agua potable todavía no llegaba a Cuña, ya ahorita tira el agua, pero la guardaban, hermano, y así le pasó al pueblo de Dios. Teniendo ellos el manantial, los ríos de agua viva que corrían, prefirieron hacer pozos, preferían hacer ollas de barro. Ahí dice que muchas eran hechas de piedra, muchas hechas de barro. Las prefirieron hacer y guardar el agua. Y rechazaron el manantial, rechazaron los ríos de agua viva. Y esas cisternas, ¿verdad? Yo sé que había muchas, si usted conoce la historia, unos eran pozos profundos, muy profundos, que tenían mucha agua, y con el tiempo si se movían pues se quedaba ahí la fosa, el pozo ese, pero acá en las casas también hacían ellos sus propias cisternas. Pues dice que muchas de esas, ¿verdad?, se llenaban de bacterias, se hacían hongos, muchas se partían, se hacían grietas por el barro y la agua se acababa derramando, se acababa saliendo por todas las grietas y quedaba el barro seco. Y así mismo quedó el pueblo del Señor. Quedó seco, sin el río de agua viva, sin ese manantial en el cual un día ellos habían estado, por ir tras los dioses ajenos, por ir tras los placeres que ofrecía a aquellos lugares paganos que ellos sabían que no podían ir. Aunque todo y mucho se fue haciendo en privado, después fue haciéndose a la vista de todos, ya después hasta en las calles de la ciudad estaban adorando dioses falsos. Ay, Jeremías, me imagino Jeremías, ¿verdad? Por eso muchos le llaman el profeta llorón, porque él se lamentaba y pasaba llorando y diciéndole al pueblo que se arrepintieran porque esto iba a venir y que miren que no hagan esto. Yo no sé, me imagino a Jeremías y era odiado en ese lugar, Jeremías, por llevar la palabra del Señor, porque allí mismo había profetas falsos, que mientras Jeremías le traía la palabra directa del cielo, tal y como el Señor se la daba, sin guardarse ni una sola palabra, había profetas falsos que en vez de decirle al pueblo, sí, es palabra de Dios, arrepiéntanse, cambien, dejen a esos dioses, decía, no es cierto. Dios te va a prosperar, Dios te va a traer un carro, Dios te va a dar una casa, tú sigue como estás, Dios es amor, Dios todo lo puede, tú solo encomiéndate al Señor y Él te guardará en todos los caminos. Y la gente decía, no, pues Jeremías es falso, mejor me voy con porque me está diciendo que me va a ir bien, porque Dios es amor. Y así está la iglesia el día de hoy. Aquel que predica la palabra tal y como está escrita, como lo hizo Jeremías, Isaías, Ezequiel, se le tacha de que está juzgando a la iglesia, de que está apuntando con el dedo, de que nos quiere mandar al infierno. No, mi hermano, aquí nadie manda al infierno a nadie. Usted se va solito porque usted decide. Y había falsos profetas allí mismo que iban y le decían al rey, no, si va a hacer prosperar esta nación. Dios, tú eres fuerte, tú vas a poder con el ejército de aquí y el ejército de allá, sabiendo que ya lo que había dicho el Señor ya estaba escrito. Pero aún así el Señor en su bendita misericordia, hermano, no, le avisó al pueblo, mas el pueblo no quiso escuchar. Así mismo ahorita que estamos en esta cosa de la pandemia y que si viene, que si no viene, que si viene el avivamiento, que si va a llegar el avivamiento, que si las iglesias van a ser llenas, que si todo esto, hermanos, cuidado, cuidado, cuidado lo que usted está escuchando, cuidado lo que está leyendo, porque la palabra es bien clara. Cuando dice que había falsos profetas que le decían al pueblo de Dios y le hablaban, dice con suavidad, para hacerlos sentir bien. Y así mismo estamos hoy.
¿Por qué? Porque hemos dejado al Dios vivo. Porque hemos puesto nuestros ojos en todos los placeres y todo lo que ofrece el sistema. Poco a poco la iglesia se ha ido abandonando esta fuente que es Jesús. ¿Por qué? Porque poco a poco hemos ido viviendo una vida sin obedecer al Señor, sin obedecer su palabra. Ya no buscamos la voluntad del Padre, ahora es la mía, ¿verdad? Su voz ya no la podemos reconocer. Muchos, ya no, hermano, y esto es general. Yo no vengo a ofender a nadie en igual, ¿verdad? Y no vengo a justificarme de lo que dice la palabra, porque la palabra ya está escrita. Ni le voy a agregar, ni le voy a quitar. Que Dios me guarde. Pero sí vengo a exponer lo que está la iglesia haciendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos amamos en el Señor. Porque yo no me quiero ir al infierno y tú tampoco. Porque si el día viernes tú, mira hermano, me quemé los dedos haciendo tamales. Primera vez que me quemo. Y me dolió tanto que hasta miré humo que salió del dedo. Y estaban varias de mis hermanas presentes. Que yo no lloro nomás en la presencia del Señor. Que, oye hermano, yo quiero llorar. Llora María. Me dolió tanto y otra hermana después me dijo, no te quieres ir al infierno, ¿verdad? Imagínate si una quemadita en un dedo, una así, mi hermana, nomás las toqué y aventé la olla. Ya me andaba. Imagínese quemarse en el fuego del infierno, donde sí vas a llorar, no te vas a poder aguantar, porque dice que es el llorar y el crujir de dientes. El pueblo tiene que despertar. La iglesia del Señor tiene que despertar y buscar su presencia, leer su palabra, buscarle en la intimidad para que sea el Espíritu Santo el que hable al corazón, no el ser humano, hermanos, porque ahorita ya no hay profetas. Todos somos profetas porque todos podemos llevar la palabra del Señor a donde vayamos. Estos profetas en ese tiempo fueron escogidos para ese tiempo, porque la presencia del Espíritu Santo descendía en el momento para que ellos llevaran y entregaran la palabra del Señor. Pero hoy todos conocemos la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que está vivo, Él es el que nos trae la convicción. Él es el que nos protege. ¿Verdad? Jesús cuando partía dijo, no me voy, no los dejo huérfanos. Nos dejó al Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. Y ahora Él mora en nosotros. No ande buscando usted que alguien le diga, que alguien le cuente. Cuando usted tiene la bendita palabra a su disposición y a toda hora. Hasta en la mano, en el celular. No que no nos podemos animar, sí hermano. Pero usted tiene que llevarlo a la presencia del Señor. Toda palabra que diga alguien más, usted llévela, usted escudriñala. Busque usted la voluntad del Padre. Dice, y a falta de no escuchar su palabra, ¿qué pasa? Ya no podemos obedecer. Ya no podemos caminar en su voluntad. Porque hemos cavado cisternas hoy, igual que lo hizo el pueblo de Dios. Hoy podríamos llamarle cisternas a la ciencia. A veces le creemos que sí venimos del chango, que la naturaleza del hombre es animal, que tú nunca vas a cambiar porque así te hizo tu madre y tu padre. Y empezamos a creernos todas estas cosas que nos dicen y las empezamos a adaptar a nuestras vidas. Y eso es lo triste, caminar con ellas, creer que sí vengo del chango, que a lo mejor sí es cierto, no existe Dios, es solo un planeta o algo. Empezamos a creerle a la ciencia, al sistema político, es otra cisterna el día de hoy. Pensamos que si voto por tal persona me va a ir bien a mí. No, hermano, no se crea eso, el presidente no lo conoce a usted. No se aferre al hombre. El hombre está ya haciendo sus negocios, orar por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, por todo lo que, ¿verdad? Todo lo que
es el gobierno político, pero usted no ponga su confianza en ningún gobernante, en ningún presidente, porque ellos no son la salvación. Ellos no es la fuente de agua viva. No es el presidente el que te provee, es Cristo. No ponga la confianza en eso, hermanos. La religión, la iglesia no salva, hermano. No importa cuál iglesia tú vayas. Y no importa el tamaño ni de la iglesia. No importa que sea el mejor carismático pastor o pastora que predique y tan bueno que predique y que sí, que no. No, hermano. La religión no salva. Los hombres no salvan. El que salva es Cristo. Vuélvase a la fuente de agua viva. Vuélvase ahí. Que si yo me equivoco, que todos nos equivocamos, aún yo, hermano, yo estoy aprendiendo. A veces digo cosas y digo, ay, Señor, ¿cómo voy a decir eso? Estoy aprendiendo, estoy en el camino, pero yo voy al Señor. Y yo le digo, Señor, muéstrame. Y a veces me manda un hermano o otra hermana y me dice, María, no debiste de decir eso porque no se oyó bien. Ahí es cuando dice, oh, sí, ¿verdad? Pero nosotros somos nada sin Cristo. Él es. Échele usted ganas a la palabra. Abra la Biblia. Que no la entiendo, léala hasta que la entiende. Ay, que el Espíritu Santo lo ilumine. Nadie nació aprendido. Todos nos fuimos equivocando. Pero que nuestro corazón esté correcto, que nuestras intenciones sean las correctas. Y el Señor nos ayude, ¿verdad? Otra de las cisternas el día de hoy es la vida personal, ¿verdad? La vida del yo, el egoísmo, el placer, ¿verdad? La autosuficiencia, el yo. Ahorita yo creo que muchas de las iglesias, tanto pastores, ¿verdad? A nivel mundial y ahí en el YouTube lo puede ver, es una peleadera en el Facebook. Que yo soy mejor que aquel y que aquello es del diablo y que la otra es del diablo. Ya no porque no te gusta cómo predica, es del diablo, no es de Dios. Y es una vergüenza de evangelio, hermano. Que si la mujer puede predicar, que si la mujer puede ser pastor, que si, oiga, el que no conoce al Señor no quiere venir. Porque es una peleadera tremenda. Porque todos queremos estar en el brillo de la luz. Todos queremos estar en la portada del libro. Ya no es la fuente de agua viva y pone ahí un manantial, ¿verdad? Un ciervo que brama por las aguas, como dice la palabra, ¿verdad? Buscando esos ríos de agua viva. Pero no tiene que estar la cara de María enfrente. Pues si no, ¿cómo voy a vender? ¿Por qué? Porque ha entrado la envidia, el egoísmo a la iglesia del Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Y recuerden, hermanos. Recuerden a las 7 iglesias cuando le habló a la iglesia Laodicea, que le dijo, yo estoy a la puerta y toco. ¿Por qué es que el Señor estaba a la puerta y estaba tocándole a la iglesia Laodicea? Porque ya lo habían dejado fuera. Le está hablando a la iglesia. Así como el pueblo del Señor había sacado a las fuentes de agua viva, que era Cristo Jesús, ¿verdad? Que era Jehová, el Dios Todopoderoso. Ahora nosotros metimos todo lo demás y sacamos a Jesús. Ay, ni se diga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está vetado. No lo dejamos. No lo dejamos que Él sea el que dirija. No dejamos que Él sea el que nos enseñe. No dejamos que Él sea el que hable. No dejamos que Él sea el que haga aún la agenda del servicio. Si no es, no, porque los hermanos a tal hora, ya para tal hora se tienen que ir al lonche, porque si no empiezan el estómago a ruñir y que la diabetes y que todo esto. Ya el Señor dijo, ok, ven. Acuérdense que Él es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Bueno, si tú le quieres hacer. Si tú le quieres hacer así, hazle. ¿Y en qué estamos metidos el día de hoy? En una pandemia mundial, hermano. En una pandemia mundial completamente que abarcó todo el mundo. Y luego decimos que es del diablo. ¿Usted cree que mundialmente el diablo tiene ese poder? No, ese es Cristo. Es Dios en su soberanía. En su amor tan grande que tiene todavía por nosotros. Nos está hablando.
nos está hablando que nos arrepientamos, que dejemos esos malos caminos, que dejemos esos dioses falsos, esa idolatría, esa fornicación y ese adulterio que tenemos dentro de nosotros. Y tú sabes dónde estás. Cada uno de nosotros sabe dónde le estamos faltando al Señor. No necesitas que nadie te lo diga. No necesitas, porque eso hasta es personal, es íntimo, porque hay cosas que hacemos en lo secreto que nadie lo sabe, solamente yo y el Señor. Ahí solamente yo y el Señor nos tenemos que arrepentir, porque el Señor viene pronto, hermanos. Porque esto no se va a poner, no se va a quitar, hermano. Ahorita usted mira las noticias aquí en Abelín, nada más aquí en Abelín, y las mesas en las camas en el hospital ya no hay. Ya no hay. Y luego nos enojamos. ¿Acaso Dios me va a pasar por el dolor de tener el COVID? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros nos chancleamos a nuestros hijos cuando hacen algo incorrecto. Y no quiere decir que está castigando a la persona cuando tiene el COVID, no me malinterprete. Pero simplemente el hecho de que tengamos la oportunidad de ahí en el dolor arrepentirnos, hermano, gloria a Dios, porque muchos tuvieron un accidente y ahí murieron y quizás no tuvieron la oportunidad que tú y yo estamos teniendo. Y es lo que no ha entendido el pueblo del Dios. Se ha enojado aún con los que predican la palabra en contra del pecado, y por eso el pecado se ha metido al pueblo de Dios y a su casa, porque tenemos miedo de confrontar el pecado en el que la iglesia está. ¿Hasta cuándo va a contener el Señor con nosotros, mi hermano? Si el Señor dice su palabra que es un Dios santo, que no entrará inmundicia. Imagínese a su casa. Si nosotros proclamamos el evangelio, si yo digo yo por lo mío personal y no vengo a hablar de mí, no vengo, hermanos. Si Dios conoce mi corazón, que digo, Señor, hasta aquí con mis fuerzas yo puedo, pero de hoy en adelante yo te entrego lo que soy, porque yo ya no puedo. Y yo he mirado cómo la mano del Señor ha fortalecido aún mis fuerzas físicas, hermano. Pero se ha llevado, porque el reino del cielo es de valientes. Y la iglesia se ha acobardado y se ha sentado y ha aceptado todo lo que el mundo ha traído. Porque por miedo no tenemos miedo. No lo tenemos, sino que nos ha gustado lo que nos ha ofrecido el mundo. Porque miedosos no somos. Si usted tuviera miedo no saliera. Pero nos gusta, nos hace sentir bien, y así se sentía el pueblo del Señor. Así mismo, aunque sabían, ¿verdad?, muy dentro de su corazón que ellos habían conocido al Dios vivo, aún así el Dios aquel de cierta manera era como un imán, los atraía y los acababa convenciendo. Y así nosotros poco a poquito hemos ido entregando nuestra vida a este mundo. Porque el diablo, hermanos, él no es bueno. El diablo viene a destruirnos a cada uno de nosotros. Él no se va a tentar el corazón, mi hermano, para destruir tu casa, para destruir tu matrimonio, para destruir a tus hijos. Él no la va a pensar. Dice que él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Como león rugiente, porque ni al león llega. Es lo que nosotros le permitimos. Cuando nosotros estamos en las corrientes de agua viva, hermanos, cuando nosotros sabemos de dónde viene nuestra fortaleza, de dónde viene aún mis fuerzas, yo sé que viene de esa fuente de agua viva que es Jesús. No hay diablo que se te pueda acercar, hermano. Sí te va a venir, sí va a venir y va a querer tumbarte y va a querer decirte, mira, ahí en la iglesia están locos. Ahí en la iglesia todo lo que pasan están pidiendo dinero, eso es todo lo que hacen, que se lleve la iglesia el dinero. Pero yo le voy a servir a Jehová. ¿Saben por qué? Porque yo he reconocido a Dios como mi Salvador, porque yo sé dónde estuviera si no hubiera sido por su gracia y su misericordia. Igual tú, hermano, estás de pie porque el Dios Todopoderoso todavía no ha acabado con nosotros. La pandemia no va a tumbar a la iglesia. Porque dice la palabra del Señor que nada
puede contra él. Porque él ya ganó la batalla, hermanos. Pero sí le ha dado permiso a Satanás de que nos sacuda. Sí le ha dado permiso de que nos, ¿verdad? Dice la palabra, que nos sacuda como al trigo, para saber de qué estamos hechos. Pero aún así, ¿verdad? Dice que él está intercediendo por nosotros, que no estamos solos, que él está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Si te mantienes en las corrientes de agua viva, si te mantienes en la fuente, si en ti no has cavado cisternas, no retengas nada de lo que te puede afectar, no detengas nada de lo que se va a convertir en pecado en tu vida, así sea una falta tan pequeña como lo es la falta de perdón, como es el pasado que tanto dolió, como es la traición que tanto te lastimó. No retengas nada, porque eso empieza a oler mal, ¿verdad? Porque eso empieza a traer cosas a nuestra vida que a Dios no le agrada. Hoy Jesús nos quiere dar la oportunidad, hermanos, y Él nos la da cada día, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos nuestros ojos. Vaya conmigo al libro de Isaías, y ya voy a acabar. Isaías en el capítulo 1, versículo 18. Les dije que las mujeres hablamos de todo y todo. Y agarre la oportunidad, hermano. Cuando el Señor le dé una oportunidad de hablar la palabra del Señor, tómela. Que Él es el que instruye, que Él es el que habla. 1:18 al 20 dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así dice la palabra, hermano. Si usted se va, ¿verdad?, pensando que esto y lo otro, no, mi hermano, aquí dice claramente, ¿verdad? El Señor nos está dando la oportunidad y nos dice, ven. No importa cuál sea tu pecado, no importa qué tan rojo esté, qué tan grande sea, el Señor lo perdona. El Señor lo perdona porque todavía estamos aquí. Su gracia todavía está en esta tierra. Todavía su misericordia está aquí. Cuando venga Cristo y el arrebatamiento suceda, hermanos, agárrese el que se queda, porque se va a quedar sin Cristo y se va a quedar sin el Espíritu Santo, y la gracia también se va a ir. Y se queda. Ahora sí, con todas sus fuerzas, vale más que se amarre el cinturón, porque aquí se va a quedar. Y no sé si haya otra después, otra salvación para usted. Yo no predico esas cosas, pero yo me quiero ir con Cristo. Yo quiero estar lista para el día tan terrible para muchos, pero tan glorioso para aquel que ha creído que nuestro Redentor vive. Para aquel que aún ha creído, a pesar de todo lo que se oye en las noticias, que Cristo vive, que Cristo tiene el control, que nadie más que Él tiene el control. Y aunque me ponga la vacuna de la gripa, Dios tiene el control. Dios es el que tiene el control. Él nos ama, hermanos. Él ha sido bien paciente con nosotros. Pero yo siempre recuerdo algo: si con el pueblo de Él, nosotros somos adoptados, el pueblo amado del Señor, el pueblo hebreo, los judíos, si fue tan severo el castigo, llevarlos cautivos, los trataban pésimo, ponerles gente que los dirigiera, que los mandara, que los hiciera garras, entregarlos a las manos de los babilonios, que sabemos que eran terribles. No que no le importaba, sí le importó, hermano. Si usted lee la escritura bien, todo el libro de Jeremías, Ezequiel, Isaías, sí los quería. Dice que los amó con amor eterno hasta el día de hoy. Pero una cosa, de Dios nadie se burla. Nadie.
Si ellos, que era el pueblo de Dios, fue tan severo, ¿qué nos esperamos nosotros? Es para meditarlo, hermanos. Es para pensar. El placer que te ofrece el mundo es temporal. Es más, te deja hasta si te fuiste a tomar y te pusiste bien borracho, bien borracha, porque ya hasta las mujeres, ¿verdad? Y no me admiro, yo también anduve en el mundo. Yo también me puse borracha en alguna vez. Pero ¿y qué te dejaba? Un dolorazo de cabeza al siguiente día, una cruda tremenda. No lo vuelvo a hacer, y se llegaba el otro sábado y volvías a tomar. ¿Qué pasó? ¿Acaso te daba paz? El problema en el que te ahogabas en el alcohol, en ese momento se te olvidaba, hasta que te creías el todopoderoso. Pero y al siguiente día, hermano, el problema venía. No se fue. Esa es la paz que ofrece el mundo. Es temporal y te la cobra. Y te la cobra. Aquí es gratuito, hermanos, el Señor, ¿verdad? Aquí Él dice: el que esté dispuesto, el que esté sediento, venga a mí, venga a mí. Deje esos placeres de ahí. No que hablo de los borrachos, porque es lo único que haya. Entre nosotros los hispanos es lo que más se oye, ¿verdad? Las borracheras. Y le vuelvo y repito, no me admiro. Yo vengo de ahí, tengo familia que son bien borrachos. Mis hermanas, oren por ellas, que también son, ¿verdad?, de tomar. Y que también yo lo hice, pero no me dejó nada. Y no extraño absolutamente nada. Yo sé por eso que mi Redentor vive. Yo sé por eso que Él es el que transforma vidas. Porque si yo puedo vivir sin un sábado y luego otro sábado sin ir a bailar y sin ir a tomarme 1 o 2 o 3, hasta aquí, 18 años después, cualquiera de ustedes puede. Pero se lleva decisión, hermano. Se lleva que dejemos de seguir a las corrientes, pero a las olas. Dice que no nos seamos como las olas. Porque vendrá el día, hermanos, que todos y cada uno de nosotros vamos a estar ante la presencia del Señor. Y ahí sí me da temor. Yo digo, yo no le tengo miedo a nadie ni a nada, pero a Dios le tengo temor. Porque nadie te puede quitar la vida, aunque te mueras, aunque te maten. Te mueres, pero sabes a dónde vas. Vas a llegar a la presencia del Señor y vas a rendir cuentas y vas a decidir a dónde decidiste irte. Tú. Dios no decide, somos nosotros. Por eso yo sé y yo he creído que hay un Dios que todo lo puede. Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque un día no tuvimos que comer. Porque un día nos sobraron un peso para gastar, ¿verdad? Más aquellos que venimos de países donde no fluye el dinero. Si pudimos sobrevivir todo eso, hermano, nos falta poco. La venida del Señor está pronto, hermano. El libro de Mateo nos lo dice, que todo lo que el Señor dijo en su palabra se está cumpliendo. Que los tiempos que estamos viviendo y que aún no pasarán estos tiempos, cuando la venida del Señor pase. Y nosotros, la iglesia, ha bajado la guardia porque cree que tiene tiempo y no hay tiempo. No hay tiempo. El Señor vendrá como ladrón en la noche para muchos. Para aquel que ha creído, no va a llegar como ladrón. Dice como ladrón en la noche para aquel que no ha escudriñado la palabra, para aquel que se ha apartado de los caminos del Señor, para aquel que no le ha conocido y no le ha reconocido y no se ha sometido a la voluntad, vendrá como ladrón en la noche, porque el ladrón no avisa.
porque el ladrón no avisa que va a ir a tu casa para robarte. Y así vendrá el Señor. Pero para aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero, no va a venir como un ladrón, porque nosotros lo esperamos. Y aquel que espera, no espera a un ladrón, espera a un Dios todopoderoso que va a venir y te va a levantar juntamente con la iglesia. Hermanos, y será tan glorioso ese día. Pero para el que no, sí vendrá como ladrón en la noche. Y será terrible, hermanos. Pero para nosotros que hemos creído, hermanos, nos vamos a gozar en su presencia. Nos vamos a gozar cuando suenen esas trompetas, que ya hasta casi las queremos escuchar para podernos ir con Él. Pero para aquel que está dormido y no ha creído, no va a escuchar la trompeta, porque no conoce la voz del Cordero. No conoce la señal, no ha escuchado, porque su oído no se ha abierto a la palabra. Por eso no va a escuchar la trompeta. Solamente aquellos que están en Cristo van a escuchar la trompeta. Y sabemos que ya todo esto está pasando, hermanos. No tenemos más nada. Él es, ¿verdad? Él es la fuente de agua. Él es la fuente de agua viva, mi hermano. Voy a cerrar con esto en Juan 7:38. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué más queremos, verdad? Si nosotros creemos en Cristo Jesús, ahí está. Ahí está. En nosotros correrán esos ríos de agua viva, hermano, y no habrá demonio que detenga lo que el Señor ya dijo. Porque yo me voy con el Señor. Porque yo estoy preparada. Porque yo quiero morar con Él. Porque yo quiero, ¿verdad? Como decimos, caminar en esas calles de oro y mares de cristal. Porque yo nací para alabarte. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres el gran yo soy. A otro como Él no hay, hermanos. No ande buscando en el mundo lo que no se le perdió. Busquen la palabra, el aliento, la fortaleza, la verdad que es Cristo. En Isaías 55, y ahora sí les prometo, con esto acabo. El 1 al 10 dice: a todos los sedientos venir a las aguas, y los que no tienen dinero venir y comprar y comer. Venir a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastéis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído y venir a mí, oír y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conocías,
y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla que siembra y pan al que come, dice la palabra del Señor. Hermanos, aquí está, ¿verdad? Él es el que puede aplacar tu sed. Él es el que puede aplacar tu sed. Es todo lo que necesitas, es a Cristo. Es todo lo que necesitas, aceptar a Cristo en tu corazón. Arrepentíos. Se me dijo que nomás tenía 20 minutos. Ya me están mirando. Y dije, bueno, el mensaje va a ser corto. Juan el Bautista: arrepiéntanse, generación de víboras, que el reino de los cielos se acerca. En un minuto. Y ese hombre revolucionó. Ese hombre, con tan solo esas palabras, y otra que le llevó al rey cuando le dijo que estaba en pecado, ¿verdad? Enfrente del rey, teniéndolo y sabiendo lo que iba a morir, le dijo: tú estás en pecado, y un grave pecado de adulterio. Tienes a la mujer que pertenece a tu hermano. Y ahí murió. Esa mujer pidió la cabeza. La hija de esa mujer pidió la cabeza y se le concedió. Fueron los dos mensajes más grandes de Juan el Bautista. Arrepentidos, generación de víboras, que el reino de los cielos se ha acercado. Y así mismo nosotros, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca, mi hermano. Porque un día dejaremos esta tierra y estaremos con el Señor. Ese va a ser nuestro galardón más grande. Aquí en la tierra no va a haber premios, pero el galardón bien grande va a estar en los cielos. Pongámonos de pie, hermano. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y aquel que sepa cantar, anímese, hermano, para ayudar aquí a nuestra hermana Melissa, que con todo su corazón ella canta. Ella alaba al Señor, aún no en su idioma lo hace, hermano. Pero yo sé que aquí hay gente que puede cantar. Aquí hay jóvenes que saben cantar. Que el Señor, ¿verdad?, nos anime. Yo no canto, hermano. No, cállese. Pero hay alguien que canta. Hay alguien que canta, ¿verdad? Hay alguien que el Señor le habla y le dice: ay, hija mía, hijo mío, yo te di esa voz para que la uses, para que la pongas a mi disposición. Aquel que toca instrumento, ¿verdad? Aquel que quiere hacer cualquier cosa para el Señor, que está dispuesto. Ya no hay mucho tiempo, hermano. Vamos a dejar que el Señor nos use, a dejar que sea el Señor que nos hable. Al agradecimiento tan grande no se lo pagaríamos con nada a Cristo, lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Con nada, ni todo el dinero, ni todo lo que hagamos le pagaríamos a Él, porque su amor es infinito, hermano. Pero con algo que tú puedas hacer tan poquito, tan pequeño, y tú le puedes decir hasta tan insignificante, y lo haces con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida y por quien Él es. Enseñémonos a hacer las cosas por quien Él es, no buscando el reconocimiento humano, no buscando ser la estrella de la iglesia, no buscando nada, pero buscando agradar a nuestro Señor,
porque le amamos tal y como Él es, porque Él es Dios, porque no tenemos con qué pagarle. Su mejor regalo que nos dio y es la vida eterna. Ahí donde está, hermano, incline su rostro. Si quiere pasar al frente, igual, nomás tenemos 10 minutos, ya saben. Pero yo sé que aún si tuviéramos un minuto y entregáramos nuestro corazón en totalidad, de todo corazón, y le pidiéramos perdón al Dios Todopoderoso, Él nos perdona. Porque dice que Él está pronto para perdonarnos. Porque Él es misericordioso. Porque su mano, su brazo no se ha cortado para con sus hijos. Todavía, hermano. Pero así como leímos la palabra en Isaías, que le decía: todo aquel que esté sediento, ¿verdad?, venir a mí, yo los limpiaré. Pero también le dice: al que esté rebelde, morirá por la espada. Así ha dicho Jehová. Si alguno que está aquí, hermano, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Y dice que cuando tú aceptes a Cristo, decimos que habrá fiesta en los cielos. Y en esa misma fiesta fue donde el Señor Jesús se paró. En el versículo, en Juan, donde dijo: el que crea en mí correrán ríos de agua viva. En esa misma fiesta se paró Él y lo dijo. Continuás hoy, hermano. Dios está a la puerta. Dios está tocando el corazón del ser humano y diciéndole: déjame entrar y comeré y cenaré contigo como lo hacíamos antes. Porque me han rechazado y me han dejado fuera. Porque todas las actividades que ustedes han hecho en mi casa y me han dejado fuera a mí, dice el Señor. Porque han corrido de casa en casa buscando el alimento cuando yo he sido. Cuando yo he sido, yo soy el que soy. Oh, bendito Dios, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres bueno, mi Dios, Señor. Que tu misericordia es nueva cada mañana, mi Dios, Padre. Padre bendito, que no tenemos nada sin ti, mi Dios, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por tu palabra, mi Dios. Porque sabemos, mi Dios, Señor, que le espera, mi Dios, Padre bendito, a una nación y a un mundo que se ha apartado de tu presencia.